Hola, ¿qué tal? Los saluda Javier Arguedas con un nuevo repaso semanal, un resumen casual de algunas de las noticias internacionales más destacadas de esta semana. Una semana en la que la política internacional podría llegar a momentos decisivos. Vamos a ver cuáles son los temas que me gustaría destacar con ustedes en esta semana. La semana 49 de este año 2020. Comenzamos con la vacuna contra el coronavirus que está siendo ya aplicada en Rusia y ha sido aprobada en Reino Unido, las elecciones parlamentarias en Venezuela y cómo ponen en jaque a la oposición del país, la cuenta regresiva al Brexit con pocos avances en las negociaciones a solo días de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y el desafío al gobierno de Israel y el futuro político de Benjamín Netanyahu. Bueno, una noticia que dio la vuelta al mundo esta semana fue la de la aprobación de la primera vacuna contra el coronavirus ya para su uso y distribución, así como lo titulaba aquí semana, Reino Unido, primer país en autorizar uso de vacuna contra COVID-19. Esto después de que las autoridades británicas dieran la autorización para que ya se empiecen a administrar las primeras vacunas contra el coronavirus en los próximos días de diciembre. Bueno, esto es específicamente con la vacuna de Pfizer y BioNTech, la alianza entre la empresa estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech, que han desarrollado una vacuna que aseguran es de alta efectividad y que, a diferencia de otras vacunas, tiene una característica importante que tal vez dificulte un poco su distribución, y es que requiere una refrigeración mayor que las otras vacunas y requiere por ende que todos los procesos de logística, del transporte y también de almacenamiento pues cuenten con esas posibilidades de refrigeración. No obstante, pues aseguran en sus estudios clínicos que la vacuna ha sido altamente efectiva y también segura. Aquí hay reticencia, sin embargo, no es libre de críticas esta decisión del Reino Unido, porque algunas personas y expertos también aseguran que la aprobación podría haber sido demasiado rápida y que no hay una garantía absoluta de la seguridad de esta vacuna. Algunos aducen también que en comparación con las autoridades, por ejemplo, de Estados Unidos o de la Unión Europea, que tienen también procesos de emergencia para la aprobación de esta vacuna, pues el Reino Unido se adelantó. Las autoridades británicas, sin embargo, aseguran que se han seguido todos los protocolos y que no hay ningún motivo para dudar de la seguridad ni de los estudios ni de la administración de esta vacuna. Y hablando de ese escepticismo que existe en cuanto a la vacuna, pues también hay que volver a ver a Rusia, porque a pesar de que la noticia que dio la vuelta al mundo esta semana fue que el Reino Unido fue el primer país que aprobó el uso de la vacuna, lo cierto es que Rusia también aprobó ya no solamente el uso de la vacuna, sino que ya empezó a administrarla. Y así como lo titulaba aquí el Universal, Rusia empieza a vacunar contra COVID-19 a trabajadores en riesgo. Ya el gobierno inició con las campañas de vacunación, sobre todo, por ejemplo, en personal médico, utilizando la vacuna Sputnik, que es de fabricación rusa y que, sin embargo, cuenta con amplias críticas por no conocerse aparentemente a cabalidad los resultados de los estudios clínicos y por haber sido aprobada también en tiempo récord, de manera que no se sabe si esta vacuna realmente es segura. Ha habido también bastante especulación y noticias sobre aparentes efectos secundarios o trabajadores que habían participado en los estudios y aún así se contagiaron de coronavirus. Sin embargo, el gobierno de Rusia asegura que todo esto en realidad es nada más una campaña para desacreditar su propio producto, su propia vacuna, y que está funcionando perfectamente bien. Hay que recordar que hay varios países que han cerrado ya acuerdos también con Rusia para la distribución y el uso de esta vacuna, así que habrá que esperar a ver exactamente cómo funcionan las campañas de vacunación en Rusia y cómo funcionan también las del Reino Unido, porque lo que los expertos han asegurado una y otra vez es que, a pesar de que los estudios puedan brindar una seguridad y una certeza sobre la efectividad de las vacunas y sobre su seguridad en ciertos aspectos, no se tienen estudios a largo plazo y ahí podría haber diferencias significativas. Bueno, Venezuela se encamina este domingo a estas elecciones parlamentarias tan controversiales y que han estado en los titulares ya desde hace varios meses. Así como lo titulaba aquí el diario Las Américas, Maduro busca más poder con elecciones del domingo. Ahí podemos ver que este titular es bastante cínico en el sentido de que pone esa palabra de elecciones entre comillas, pero refleja muchas de las críticas que ha recibido el gobierno de Nicolás Maduro por esta iniciativa de estas elecciones. Las elecciones parlamentarias van a renovar la composición de la Asamblea Nacional. Recordemos que la Asamblea Nacional ha sido todo un tema de problemas y de debates en Venezuela porque en algún momento Nicolás Maduro, en esencia, al ser de mayoría opositora
invalidó las competencias de la Asamblea Nacional, creó su propia Asamblea Nacional que se llamaba Asamblea Nacional Constituyente. En algún momento entonces en Venezuela había prácticamente dos parlamentos. Luego aceptó, también cediendo un poco a la presión internacional, que la Asamblea Nacional de mayoría opositora, recordemos, pues de alguna forma funcionara como organismo, pero ahora hay unas nuevas elecciones parlamentarias que deben pues reconformar esa Asamblea Nacional, no la constituyente, sino la Asamblea Nacional. La pregunta va a ser si la oposición logra de alguna manera mantener esa mayoría en el Parlamento de Venezuela, y muy probablemente no va a ser así. La oposición asegura que esto se debe a que el gobierno de Maduro ha jugado de una manera muy sucia en todo este proceso electoral. Maduro buscó la legitimación democrática en estas elecciones y también la legitimación internacional, invitando, por ejemplo, a la Unión Europea a participar como observadora del proceso electoral, pero la Unión Europea dijo que era muy poco el tiempo que le había dado el gobierno de Maduro para poder verificar efectivamente el proceso electoral. Decidió entonces no participar como observadora y también se ha perdido cualquier otro ente que pueda de alguna manera brindar esa certeza de que el proceso electoral es limpio en Venezuela. La oposición, por su parte, ha denunciado múltiples intentos de utilizar el aparato estatal, incluyendo también elegir en esencia quién puede participar y quién no como candidato en estas elecciones, para de alguna forma truncar esas aspiraciones que puedan tener los opositores para mantener sus curules en esa Asamblea Nacional. Y eso llevó a uno de los principales líderes de la oposición, a Juan Guaidó, que es el presidente interino de Venezuela según su propia denominación, pues a boicotear este proceso electoral y a decir que no va a participar en las elecciones. En vez de eso, el diario El Carabobeño titula aquí: el plebiscito contra las elecciones legislativas, la última carta de Guaidó. La oposición, liderada por Juan Guaidó, va a realizar un plebiscito para invalidar esas elecciones legislativas y para preguntarles a los venezolanos si están de acuerdo o no, básicamente en eliminar esa usurpación del poder que Nicolás Maduro tiene en el país según la perspectiva pues, de Guaidó y de la oposición. El resultado de esto es incierto. Obviamente, a diferencia de Nicolás Maduro, Juan Guaidó no tiene el aparato estatal, tampoco la infraestructura estatal de su lado para poder realizar un proceso de plebiscito, y lo que va a pasar muy probablemente es que de forma inevitable la oposición no va a participar en gran parte en estas elecciones. Los pocos opositores que sí participan legitiman el proceso electoral y de alguna manera se van a perder todas esas curules de mayoría opositora, y Nicolás Maduro va a tener, por eso lo titulaba así el diario, más poder en Venezuela. Bueno, esta semana vimos también noticias en torno a esta aparentemente interminable saga del Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea, a pocos días en realidad ya de que el Reino Unido salga definitivamente de la Unión Europea con o sin acuerdo. Así como lo titulaba aquí El País, las negociaciones del post-Brexit encallan por la falta de acuerdo sobre pesca y subsidios públicos. Hay que recordar que el acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea para que haya una salida, como se le llama, ordenada del Reino Unido del bloque comunitario, ha sido una negociación que ha abarcado muchísimos aspectos, y en muchísimos aspectos se han logrado pues, acuerdos importantes que podrían asegurar un futuro bastante estable para la región, pero hay puntos que son de discordia y que parece que no hay forma de solucionarlos. Y ahora parece que uno de esos aspectos es el derecho de pesca sobre las aguas del Reino Unido, donde el Reino Unido quiere tener en esencia mayor soberanía sobre sus aguas, pero donde el bloque de la Unión Europea quiere tener también ciertos derechos, siendo que el Reino Unido quiere tener también acceso a ciertos privilegios comerciales. Hay que tener en cuenta que siempre es ese el problema. La Unión Europea no puede imponerle al Reino Unido qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer, pero sí puede imponerle al Reino Unido qué tiene que hacer si quiere comerciar con ciertos permisos o con ciertos privilegios con la Unión Europea. Y ahí el Reino Unido va a tener que tomar decisiones difíciles porque depende grandemente en sus exportaciones de la Unión Europea, pero por otro lado, por supuesto, también hay una promesa electoral de mayor independencia, de soberanía nacional y de salirse del bloque de la Unión Europea. Entonces es ahí donde ha habido enormes problemas en las negociaciones. Ahora parece que ya en los niveles más altos se va a tratar de rescatar a última hora ese acuerdo, así como lo titulaba aquí
la vanguardia. Von der Leyen y Johnson intentan salvar este sábado la negociación post-Brexit. Cuando hablan de la negociación post-Brexit se refieren a qué condiciones van a regir entre el Reino Unido y la Unión Europea una vez que ya se salga a partir del 31 de diciembre o a partir del 1 de enero el Reino Unido del bloque. Estas negociaciones son de alto nivel porque a pesar de que hay negociadores a cargo tanto de la Unión Europea como del Reino Unido, pues si ya está von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea y Boris Johnson como primer ministro británico negociando, sentándose a la mesa, pues indica que de verdad hay una iniciativa y un esfuerzo por lograr ese acuerdo. Y sin embargo, recordemos que ha habido ya varios reveses donde a última hora ha habido negativas por parte del Parlamento británico en aprobar o aceptar ciertas de las condiciones y también en la Unión Europea, donde los países miembros todos deben aprobar esa salida y ese acuerdo con el Reino Unido. También hay frentes y bastantes discordias, sobre todo, por ejemplo, una resistencia de Francia, también en cuanto a los derechos de pesca, pues también protegiendo sus propios intereses. Mucha tela que cortar y mucho todavía por venir antes del 31 de diciembre. Bueno, y la aparente estabilidad política que había tenido Israel en los últimos meses parece estar desplomándose una vez más. Recordemos que Israel ha estado con un periodo de enorme inestabilidad política con elecciones una y otra vez que no otorgaban las mayorías necesarias para poder formar un gobierno. Y así como lo titula aquí 20 minutos, Israel se encamina a cuarta elección en menos de 2 años. Esto después de que el Parlamento diera un primer paso para aprobar precisamente la disolución del Parlamento. En estos momentos Israel está siendo gobernado por un gobierno de coalición entre el partido de Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro y que sigue estando en el poder, y uno de sus principales rivales políticos en realidad, Benny Gantz, que había accedido a formar un gobierno de coalición en el medio de la pandemia. Esto se considera un aspecto importante, a pesar de que los dos eran rivales, al no tener Israel un gobierno establecido y una confianza política pues sólida en el marco de ese proceso electoral que no otorgaba a ninguno de los partidos las mayorías, pues decidieron unirse para poder atender la pandemia con medidas necesarias para el país. Pero detrás de todo esto no solamente está el hecho de que esa confianza que podrían haber mostrado ambas partes empezó a erosionarse, sino también, muy importante, la figura de Benjamín Netanyahu como tal. Así como lo titula aquí La Nación, Benjamín Netanyahu, un líder en jaque, protestas, juicio y coronavirus. Y es que una de las razones por las que hubo descontento en el momento en el que se creó esta coalición entre dos fuerzas opositoras es la figura de Benjamín Netanyahu al ser un líder altamente cuestionado. Benjamín Netanyahu está siendo acusado de corrupción, de abuso de poder y hay varios procesos judiciales en su contra, un juicio que ya están dando y no se sabe si va a terminar en algún momento en la cárcel con hasta una sentencia de hasta 10 años de prisión. Si esto llegara a suceder, por supuesto, implicaría un nuevo problema, una nueva crisis política en Israel. Y aparentemente se está erosionando pues esa confianza que existe en el lado opositor de mantener esa confianza y esa cooperación en el gobierno. También importante el descontento popular, a pesar de que Benjamín Netanyahu permanece como un líder bastante popular entre los israelíes, pues hay muchas protestas que ocurren prácticamente cada semana para exigir su renuncia a raíz pues, de estos mismos problemas legales. Si esto continúa así y si el Parlamento continúa con los próximos pasos para la disolución del gobierno, va a haber nuevas elecciones en febrero y ahí vamos a saber efectivamente si la población vota para un gobierno opositor o si mantiene a Benjamín Netanyahu con la mayoría necesaria para que pueda gobernar solo sin la necesidad de una coalición. Esto dependerá en gran parte del manejo que se dé de la pandemia y de la economía, que en el caso de Israel sabemos tiene varios problemas y que por supuesto erosiona también la confianza del electorado en su líder. Así que en febrero sabremos cómo es el destino político inmediato de Israel. Bueno, y así llegamos al final de este repaso semanal. Si les gustó, como siempre, recuerden comentarlo y compartirlo. Y yo los espero la próxima semana. Hasta entonces, que la pasen bien.